En 2004 se estrenó la primera temporada de Roma de HBO. Fue una producción que rompió todos los moldes, convirtiéndose en su momento en la serie más cara de la historia con un presupuesto de nada menos que 10 millones de dólares por capítulo. Esta primera temporada nos sumerge en la vida del legendario Julio César, mostrándonos cómo su liderazgo y su trágica muerte marcaron el principio del fin de la República Romana. En este episodio de La Taquilla del César vamos a poner bajo la lupa el rigor histórico de la serie. Analizaremos qué tan fieles fueron con los hechos reales, el vestuario, la psicología de los personajes y sus impresionantes escenarios. Hoy vamos a descubrir cómo HBO logró reconstruir la ciudad más sucia, vibrante y llena de intrigas políticas de toda la antigüedad. Bienvenido a un nuevo episodio de La Taquilla del César. Soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Empezamos analizando la historia. La primera temporada abarca un periodo crucial, desde el final de la conquista de las Galias hasta el asesinato de Julio César. Todo comienza con la rendición de Vercingetorix, el gran rey galo. Pero mientras César celebra su victoria en el campo de batalla, en Roma estalla una tormenta política. El Senado está partido en dos y vemos a un Catón, el joven, furioso, tomando la palabra para acusar a César de traición. Su argumento, que las guerras en la Galia no tenían justificación y que César solo buscaba enriquecerse personalmente. Y ojo, porque este detalle es históricamente muy preciso. Aunque hoy veamos a Roma como una máquina de conquistar, la ley romana era muy estricta. No podían atacar a un pueblo vecino sin una excusa de defensa propia. Para sus enemigos en el Senado, César había cruzado la línea roja legal. Esta confrontación no era casualidad. En la República tardía el Senado estaba partido en dos facciones, los optimates y los populares. Para que lo entendáis fácil, era una versión antigua de lo que hoy conocemos como la derecha y la izquierda. Julio César lideraba el bando de los populares y gracias al oro que había recolectado en sus campañas de la Galia, pudo comprar las voluntades de muchísimos senadores. Por eso, en esa escena del Senado vemos a un bando abucheando a Catón. Muchos no lo gritaban por convicción, sino porque estaban en la nómina del César. En medio de todo esto aparece Pompeyo el Grande, ocupando una de las sillas curules como cónsul de Roma. Es importante recordar que Pompeyo no siempre fue el enemigo de César. De hecho, habían sido aliados íntimos y grandes amigos. Su unión era tan fuerte que Pompeyo estaba casado con la hija de César, Julia. La serie nos muestra el trágico momento en el que ella muere. Y ese es el verdadero punto de la ruptura. Al morir Julia, los lazos de sangre se cortan y la relación entre estos dos gigantes empieza a desmoronarse irremediablemente. En una de las escenas más tensas vemos a Catón echándole en cara a Pompeyo que su cocónsul, César, no está en Roma ocupando la silla que le corresponde. Aquí la serie no lanza un dato directo, nos dice que Pompeyo y César eran los dos cónsules de ese año. Si sois nuevos en esto de la historia romana, debéis saber que la República siempre elegía dos cónsules para que se vigilaran el uno al otro. Sin embargo, lo que vemos en la pantalla no es históricamente cierto. La realidad era más compleja. En el momento en que César gana la última batalla en las Galias, los cónsules de verdad eran Claudio Marcelo y Cornelio Léntulo. Estos dos señores eran enemigos acérrimos de César y fueron, de hecho, quienes lo declararon enemigo público. ¿Y por qué no podían ser cónsules César y Pompeyo? ¿Por qué no podían repetir en el cargo hasta que no hubieran pasado 10 años desde la última vez? Como ambos ya habían sido cónsules durante su alianza con Craso, el famoso triunvirato, legalmente no podían volver a serlo todavía. Es verdad que Pompeyo había sido nombrado cónsul único poco antes para frenar unas revueltas violentas en Roma, pero fue algo excepcional y temporal. En realidad, cuando empieza la serie, tanto Pompeyo como César ostentaban el cargo de procónsules.
Esto es clave porque les otorgaba el Imperium Militae, el poder legal absoluto para mandar ejércitos, pero solo dentro de sus provincias. Pompeyo mandaba en Hispania y César gobernaba la Galia, Cisalpina, la Galia, Transalpina e Iliria. Ese era el verdadero tablero, dos generales con ejércitos enormes, pero igualmente atados a sus territorios. En pantalla vemos que estalla la tormenta. Se presenta una moción para declarar a César enemigo de Roma. En la serie es Escipión quien lanza el ataque, pero la historia real nos dice que fueron los cónsules, Marcelo y Léntulo, quienes realmente propusieron este castigo. Aquí entra en juego el astuto Cicerón. Aunque apoya la moción contra César, le aterra la idea de una guerra civil. Por eso, en un movimiento desesperado, le pide a Marco Antonio, que en ese momento era tribuno de la plebe, que use su poder para vetar la votación y frenarlo todo. Pero HBO le añade un giro dramático. En la serie, el veto de Marco Antonio es declarado inválido por un problema de formas. Tanto Cicerón como Pompeyo, que todavía no quieren ver las legiones luchando entre sí, convencen a una figura representada como un anciano, que actúa como un presidente del Senado para que no cierre la sesión. Le piden que repita la votación al día siguiente para que Marco Antonio pueda ejercer su derecho a veto correctamente. Al día siguiente, mientras Marco Antonio se dirige al Senado para salvar la situación, es atacado en la calle y tiene que huir de la ciudad para salvar el pellejo. Al no estar presente para decir la verdad, la moción se aprueba sin frenos. César es declarado oficialmente enemigo público y la guerra civil queda servida en bandeja. Pero, ¿qué nos dicen las fuentes históricas? La realidad fue un poco más compleja. Para empezar, ese anciano que vemos presidiendo el Senado no era realmente el jefe de la Asamblea. Ese papel les correspondía siempre a los cónsules. Lo que sí existía era la figura de Princeps Senatus, el senador más veterano que tenía el honor de ser el primero en dar su opinión, nada más. Desde que murieron Craso y Julia, la amistad entre César y Pompeyo se agrietó por pura rivalidad. Pompeyo el Grande era, sin duda, el ciudadano más respetado de Roma, pero César empezó a hacerle sombra y eso desató un conflicto de egos. A diferencia de lo que vemos en la pantalla, históricamente no parece que Pompeyo estuviera en contra de esa votación para castigar a César. Otro detalle que la serie simplifica es que Marco Antonio no estaba solo en esta lucha. Un tal Casio también vetó la moción. Quinto Casio Longino, aliado de Julio César, que no se muestra en la serie, y pariente cercano de Cayo Casio Longino, que fue uno de los conspiradores que mataron a César. Tras ser amenazados por el Senado, tanto Marco Antonio como Casio tuvieron que huir de Roma para salvarse. Un tiempo después, sin que nadie pudiera ejercer el derecho a veto, se volvió a votar la propuesta, y esta vez sí, fue aprobada. El dado estaba echado. Julio César era declarado oficialmente enemigo público de Roma. Con este panorama, a César solo le quedaba una opción: cruzar el Rubicón con su ejército. En la antigüedad las fronteras se marcaban con accidentes naturales y el río Rubicón era la línea sagrada que separaba la provincia de Italia de la Galia Cisalpina. Existía una ley muy estricta. Ningún general podía entrar en Italia con tropas sin el permiso expreso del Senado. Al cruzar ese pequeño río, César no solo estaba moviendo soldados, estaba declarándole la guerra abierta al Estado. En ese momento ya no tenía nada que perder. La reacción en Roma fue pánico. El bando contrario a César, incluyendo a su amigo Pompeyo, tomó una decisión drástica: huir de la ciudad. Sabían que no tenían un ejército capaz de frenar a los veteranas legiones de César. Así que le entregaron Roma prácticamente en bandeja de plata. Este es un gran ejemplo de cómo la serie equilibra la historia real con la ficción. En general, HBO cuenta los hechos de una forma bastante fiel, aunque se toma licencias narrativas y abusa de los saltos temporales. Seguramente habréis notado que la serie omite casi todas las grandes batallas. En lugar de mostrarlas en pantalla, nos enteramos de lo que pasó a través de diálogos, como cuando el propio Pompeyo le relata los hechos a Lucio Moreno. Por ejemplo, la serie se salta por completo la campaña de César en Hispania. Antes de ir tras Pompeyo a Grecia, César bajó a la península ibérica para neutralizar a las legiones que su rival tenía allí y asegurarse que no le atacarían por la espalda.
Solo después de asegurar Hispania puso rumbo a Grecia. Allí César fue derrotado inicialmente y tuvo que hacer una retirada táctica antes de lograr la victoria definitiva en la batalla de Farsalia. Cuando la acción se traslada a Egipto, la serie pega un salto gigantesco. Pasamos de conocer a Cleopatra al derrocamiento de su hermano Ptolomeo XIII, casi sin pestañear. En el camino se pierden momentos que habrían sido espectaculares en pantalla. Por ejemplo, el asedio que sufrió César en plena ciudad de Alejandría o el famoso incendio de las naves que terminó quemando parte de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Pero los recortes no terminan ahí. También se echa de menos la batalla de Cela, en Asia Menor, donde César pronunció su frase más célebre, Bene vidi vinci, llegue vidi venci. De la batalla de Taxo en África apenas nos muestran una breve escena de los derrotados. Y si miramos hacia Hispania, la serie omite la dura rebelión de los hijos de Pompeyo, Sexto y Enneo, que fueron finalmente derrotados por César en la batalla de Munda. Sin embargo, la trama que más echa en falta y que es fundamental para entender la historia es la estancia de Cleopatra en Roma. En la vida real, Cleopatra vivió en la capital una buena temporada y ver a una reina extranjera instalada allí fue una de las razones principales que empujaron a los senadores a asesinar a Julio César. ¿Por qué estos huecos tan grandes? Originalmente la serie estaba pensada para durar 5 temporadas, pero debido a su altísimo coste, HBO decidió cerrarla en solo 2. Esto pudo obligar a los guionistas a simplificar y comprimir años de historia en unos pocos episodios. Pasemos a hablar del casting, que es sencillamente espectacular. Cada actor encarna a la perfección lo que transmiten las fuentes históricas, al menos en cuanto a los personajes masculinos. Y es que las tramas femeninas, que son fascinantes y ocupan casi la mitad de la serie, se alejan de un poco de la realidad histórica. Por ejemplo, tenemos a Atia, la sobrina de Julio César y madre del futuro emperador Augusto. La serie nos la presenta como una mujer ambiciosa, manipuladora y capaz de usar cualquier medio para lograr sus fines. Sin embargo, los historiadores la describen como una mujer bondadosa, virtuosa y muy religiosa. Básicamente, ella era la matrona romana idealizada. Con Servilia pasa algo parecido. Es verdad que fue la amante de César, pero esa rivalidad extrema con Atia y su despecho amoroso son licencias que se tomó HBO para darnos más drama. Lo que sí es histórico es que tras la muerte de César los conspiradores se reunieron en casa de Servilia, aunque no está confirmado que ella misma fuera parte del plan. Aún así, hay que reconocer que estas intrigas de pasillo le dan un buen juego a la serie. Sobre los protagonistas Lucio Boreno y Tito Pulo, sabemos que están basados en 2 legionarios reales que César menciona brevemente en sus escritos. Como apenas hay información sobre ellos, sus tramas son inventadas, pero funcionan como el hilo conductor perfecto. Gracias a ellos podemos ver de cerca el choque constante entre la clase alta, los patricios, y el pueblo llano, los plebeyos. Por último, Octavio está muy bien capturado por Mark Pirkis. Se nos muestra como una especie de nerd de la antigüedad, analítico, frío, siempre sumergido en sus libros y algo distante. Esta personalidad encaja muy bien con lo que cuentan las fuentes, retratando a un joven que siempre prefería usar la cabeza antes que la espada. Lo que más me fascina de esta serie es cómo aprovecha pequeñas introducciones de las escenas para meter píldoras de historia real. Por ejemplo, vemos a Julio César planeando un plan tan ambicioso como desviar el curso del río Tíber para evitar las inundaciones de Roma. O un Marco Antonio defendiendo una ley que obligaba a que 1/3 de los trabajadores de las granjas patricias fueran ciudadanos, amenazando con convocar una asamblea popular si no se cumplía. Estos detalles muestran perfectamente el carácter de César, un líder puramente populista. Él sabía que su gran fuerza no estaba en el Senado, sino en el apoyo masivo del pueblo. La serie también retrata la maravilla del juego sucio de la época, los sobornos y los nombramientos a dedo que César usaba para rodearse de aliados y asegurarse de que sus decisiones siempre fueran aprobadas. En mi opinión, la trama histórica es sobresaliente. Aunque se toma sus licencias, están tan bien implementadas que ayudan a que la historia se entienda mucho mejor. Pero como me temo que no volveremos a ver una serie con este nivel de producción y detalle, lo que nos queda ahora es Guías de Roma. En este proyecto intentamos traer toda la historia a YouTube con una edición cuidada y ayudándonos de la inteligencia artificial para traer a la vida a los personajes más famosos de la historia de Roma.
Acabamos de terminar nuestra serie sobre la monarquía romana, así que si no quieres perderte lo que viene, suscríbete ahora mismo. Tienes toda la historia disponible en nuestra lista de reproducción y si quieres ir un paso más allá, podrás hacerte miembro del canal. Tendrás acceso a vídeos exclusivos y ventajas que te permitirán conocer Roma como nunca antes. Tienes todos los detalles en la descripción. Pasamos ahora a hablar de la arquitectura y la tecnología. Una de las razones por la que esta serie fue tan cara es que casi todo lo que vemos son escenarios reales. Apenas usaron efectos digitales. La producción se instaló en los míticos estudios de Cinecittà, en Roma, donde levantaron una recreación del foro romano tan impresionante que de hecho todavía se puede visitar a día de hoy. En cuanto a los exteriores, el trabajo es muy meritorio. Es dificilísimo recrear un foro en dimensiones y materiales, pero hicieron un buen intento. Sin embargo, tienen un pequeño problema. Los edificios parecen estar ahí solo para adornar. No se explica para qué servía cada estructura y a veces se cuelan anacronismos, como un edificio con la forma del Panteón romano que no corresponde a ninguna construcción real de la Roma, de la época. Hay otros dos detalles que chirrían un poco. Primero, la falta de vegetación. A los romanos les apasionaban las plantas y sus calles y patios habían estado decorados con muchísimo verde, algo que la serie omite. Pero si los exteriores tienen sus peros, las domus, las casas patricias son sencillamente sobresalientes. El nivel de detalle es espectacular. Las decoraciones están basadas fielmente en los estilos de los frescos romanos y logran transmitir una sensación de lujo auténtico. Como os comenté en la crítica de Gladiator 2, en la película de Ridley Scott no se sentía esa atmósfera de hogar romano que HBO sí logra clavar. Un detalle para los más observadores es la casa de Servilia. Allí vemos las famosas máscaras de cera de sus antepasados. Esta era una tradición real de las familias nobles para honrar su linaje. Aunque históricamente estas máscaras se lucían en el atrio y no en las habitaciones interiores como vemos en la serie. La serie también nos regala curiosidades fascinantes como el uso del hielo. En una escena memorable, Atia le envía a Servilia un regalo muy particular, un esclavo bien dotado y varias libras de hielo. Puede parecer un detalle menor, pero el hielo era un auténtico objeto de lujo. Se recolectaba en las cumbres de los Apeninos, se transportaba a toda prisa y se conservaba durante meses en pozos bajo tierra. Los romanos lo usaban para enfriar sus vinos y para elaborar sorbetes, algo que solo las familias más ricas podían permitirse. Otro punto fuerte de HBO es cómo nos muestra que Roma era una ciudad viva y en constante construcción. En el fondo de las escenas vemos ocasionalmente edificios en construcción, escultores cincelando estatuas o pintores redecorando una villa. Sin embargo, si nos ponemos tiquismiquis, echo de menos el diseño real de las tabernae Thermopolia, los bares romanos. Aunque vemos a los protagonistas beber en tabernas, no tienen esa característica barra de piedra que vemos en las ruinas de Pompeya, con las doliae, esas enormes tinajas encastradas, donde se guardaba la comida caliente lista para servir. En cuanto al transporte, volvemos a ver un error clásico en el cine, el uso de los estribos en los caballos. Pues no, porque no encuentro la escena donde vi los estribos. Pero resulta que me estoy fijando en el resto de escenas donde aparecen hombres montados a caballos y los ocultan directamente, no los tienen. Así que no, es un punto positivo. También hay una discrepancia con las literas. Es cierto que dentro de la ciudad eran el transporte ideal para la élite, llevados por esclavos. Pero cuando vemos a la familia de Pompeyo huir de Roma en una litera para el viaje largo por carretera, la cosa chirría un poco. Para viajar distancias largas lo normal era usar carros de caballos. Las literas eran demasiado lentas e incómodas para trayectos interurbanos. Por último, hay que aplaudir el uso de la madera. El cine de Hollywood nos ha mal acostumbrado a ver a Roma toda de mármol blanco, pero la realidad es que Roma estaba construida principalmente de madera. La serie lo muestra muy bien en la casa de Lucio Boreno, situada en un bloque comunitario que recrea lo que sería una ínsula. Edificios de apartamentos apretados, ruidosos y con una estructura de madera que eran auténticas trampas de fuego. Me gustaría añadir un detalle final que te vuela la cabeza. En el arte romano vemos de vez en cuando el uso de reposapiés. Bueno, pues en la serie los han tenido en cuenta y los han añadido tanto aquí como aquí.
Ahora toca hablar del vestuario, un apartado que tiene sus luces y sus sombras. Empecemos por las armaduras. Lamentablemente la serie cae en el mismo error que casi todas las producciones de Hollywood. Nos muestran corazas de cuero con músculos marcados, las lóricas musculatas, que no tienen ese aspecto de metal pulido que deberían tener. Mención especial merece la armadura de Pompeyo, que ni siquiera parece romana. Da la sensación de que intentaron imitar las espectaculares armaduras de Cómodo en la película Gladiator y el resultado les ha quedado un poco en regulín. Sin embargo, hay que reconocer que el equipo de documentación hizo un buen trabajo en otros puntos. Por ejemplo, en esta época los legionarios de manera general aún no usaban la famosa lorica segmentata. Y la serie refleja muy bien que los legionarios vestían la lorica jamata, es decir, la cota de malla. El casco y la armadura del centurión Lucio Boreno también son bastante fieles a lo que veríamos en el siglo I a.C. Otro punto a favor es que, a diferencia de lo que pasa en Gladiator, aquí vemos a los soldados y oficiales vestidos de civil cuando no están trabajando. Bueno, no siempre. Eso sí, hay una pequeña licencia creativa. Esa túnica con el logo de la Legión que lleva a veces Pulo y Boreno es una invención total de la serie que recuerda más a una camiseta moderna del ejército que a la ropa de un veterano romano. En cuanto a las mujeres, el vestuario cumple su función. Dentro de la Domus es totalmente correcto que Atia y Servilia no lleven la pala, ese gran manto que cubría a las matronas. Históricamente, una matrona respetable nunca saldría de casa sin cubrirse casi todo el cuerpo con su pala. Por último, hablemos de los senadores. Es cierto que llevan la toga praetesta con una franja roja cuando actuaban como magistrados, pero el acabado me parece un poco pobre. Una toga real era una pieza de lana fina de unos 6 metros de largo, es una prenda pesada, imponente y muy difícil de colocar. En la serie las togas parecen a veces sábanas viejas con terminaciones descuidadas. Tened en cuenta que estas prendas eran lo mejor que podían fabricar los sastres romanos para la élite. Eran productos artesanales de altísima calidad. Otra cosa son los elegantes vestidos que sí llevan las mujeres en la serie. Pero donde realmente se nota la maestría de la serie en los pequeños detalles que el espectador casual suele pasar por alto. Fijaos en Catón el joven. Mientras todos los senadores visten de blanco inmaculado, él siempre lleva una toga oscura y nada debajo. Esto no es un descuido, es puro marketing político antiguo. Las fuentes nos dicen que Catón era un estoico radical que rechazaba el lujo. Se negaba a usar lanas finas y tintes caros. Vestía lanas oscuras y ásperas para demostrar que él no estaba corrompido por el dinero. Incluso iba al foro, descalzo y sin túnica interior, tal y como muestra la serie, para dejar claro que él era un romano de los de antes. Sin embargo, la serie vuelve a imitar a Gladiator en un error muy común: mostrar a soldados armados dentro de la ciudad. Hay una escena donde Catón le recrimina a Marco Antonio que lleve la capa militar dentro del recinto sagrado. Se refiere al Pomerium, la frontera sagrada de Roma, donde las armas y las armaduras estaban terminantemente prohibidas. En la serie vemos a César estableciendo una especie de ley marcial, con legiones patrullando el foro romano. Pero esto no es nada realista. Históricamente, César entró en Roma presentándose como un salvador de la patria y aplicó su famosa clemencia. Perdonó a casi todos sus enemigos para ganarse su favor. Poner a hombres armados a patrullar el foro violando el Pomerium habría sido un insulto gravísimo para los ciudadanos y habrían arruinado su imagen de líder generoso. Lo mismo ocurre con la procesión del triunfo. En la serie vemos a los legionarios desfilando con sus armaduras, pero si miramos los relieves antiguos que se conservan de este rito, vemos que tanto el general como sus soldados iban sin armadura. El triunfo era una ceremonia religiosa y civil, no una ocupación militar, por lo que debían vestir de forma pacífica. Por último, no podemos olvidar las exóticas vestimentas de los egipcios. Aquí la serie rompe con la estética romana y nos muestra algo totalmente diferente. Yo no soy un experto en egiptología, así que si alguno de vosotros domina el tema, por favor, comentádmelo en los comentarios. ¿Qué os parece? Lo que sí es curioso es que, aunque los Ptolomeos sean de origen griego, la serie elige representarlos con esas pelucas y pinturas faciales tan llamativas para marcar una distancia visual clara entre el orden romano y el exotismo de Egipto. Me gustaría añadir 2 detalles en edición. Uno positivo, que son los lictores, que acompañaban a los cónsules. Los vemos acompañando a Pompeyo como cónsul y a Julio César, cuando ya es dictador. Recordemos que tanto los lictores como las hachas que portaban, llamadas fasces, son uno de los pocos símbolos de poder heredados de la monarquía romana.
Como detalle negativo podemos añadir también a las muñequeras. Y en Roma, de HBO, son curiosamente demasiado comunes. Los romanos se podían representar a ellos mismos con pulseras o algún brazalete, pero no una muñequera. Pasemos a hablar de la religión. En esta serie, lo sagrado está presente en casi cada fotograma. Se nota que HBO quiso reflejar con mimo cómo la fe movía la sociedad romana. Vemos de todo: sacrificios, donaciones votivas en un santuario que refleja eso, la fertilidad. El alarium en las casas para rezar a los antepasados, libaciones y constantes menciones a dioses como Marte, Belona o Jano. Incluso vemos a los augures realizando ritos para ratificar a Julio César o a los pontífices en acción, y las mujeres acudiendo a divinas en busca de consejo. Es verdad que si nos ponemos estrictos hay ausencias notables. Se echa de menos el culto a las vírgenes vestales, que era vital en Roma, o ritos específicos como la suobertaurilia, ese gran sacrificio de un toro, una oveja y un cerdo, que solía cerrar las procesiones del triunfo. También faltan ritos femeninos más misteriosos, como los de Baco o los de la diosa Isis. Aún así, es admirable que una serie le presente tanta atención a la religión, algo que el cine suele ignorar por completo. Para terminar, analicemos cómo se muestra la sociedad romana. Un aspecto lleno de detalles, pero también con algún que otro fallo. Empecemos por las clases sociales. A lo largo de la temporada vemos a Lucio Boreno escalar en el sistema social, pasando de centurión a senador. Y es verdad que en la realidad la carrera militar era la forma más rápida de subir en la escala social. En esta escena Marco Antonio lo promociona de centurión a prefecto de los evocati. Los prefectos eran altos mandos con funciones específicas y los evocati eran las tropas de élite formadas por veteranos que volvían voluntariamente al servicio. Pero aquí hay un pero histórico importante. Para que Lucio pudiera dar ese salto, primero debía haber pertenecido a la clase ecuestre, los caballeros. Para entrar en ese club tan selecto, la ley exigía tener un patrimonio de al menos 400.000 sestercios. En la serie vemos que Lucio acepta el puesto precisamente porque está arruinado tras fracasar sus negocios. Ni los 9.000 sestercios que recibe ni su casa en la ínsula cubrirían jamás esa cifra. Además, las ínsulas solían ser propiedad de patricios ricos que las alquilaban al pueblo, por lo que Lucio difícilmente sería el dueño del edificio. Siguiendo con los detalles sociales, vemos a Lucio Boreno vistiéndose con una toga por primera vez al ascender a edil del Aventino. La toga era el traje nacional de cualquier ciudadano romano y era obligatorio llevarla en eventos oficiales. Boreno, como ciudadano y militar veterano, debía estar más que familiarizado con ella. Más adelante, cuando promociona a senador, el requisito económico era aún más salvaje: 1.000.000 de sestercios. Viendo que Lucio sigue viviendo en el mismo barrio humilde, es difícil creer que tuviera esa fortuna. Pero la serie lo justifica con el poder de César como dictador, quien regalaba tierras y cargos a sus aliados saltándose cualquier lógica financiera. Un detalle que me encanta es cómo la serie muestra la vida cotidiana, como las recreaciones teatrales y callejeras y la presencia de personas con enanismo. A lo largo de la historia, los bufones y actores con enanismo solían formar parte de los grupos de entretenimiento y de los séquitos de los nobles. Los romanos eran curiosamente muy condescendientes con ellos. Se les permitía bromear e incluso tomarle el pelo a un alto mando o a un emperador, sin miedo a ser castigados. En la serie vemos a un mensajero con enanismo trabajando para Marco Antonio, un detalle muy auténtico. También es un acierto mostrar a César afeitándose. En esa época la moda dictaba ir perfectamente afeitado. La barba se consideraba algo de filósofos griegos o de bárbaros. Esta tendencia de la cara limpia se mantuvo durante más de un siglo y medio, hasta que el emperador Adriano volvió a poner de moda la barba. Lo que más destaca de Roma de HBO es la naturalidad con la que trata temas que hoy nos parecerían políticamente incorrectos. Por ejemplo, los matrimonios concertados. Hay una escena donde Boreno le dice a su hija que gracias a su ascenso ahora podrá casarse con un viejo rico, cuando ella responde que quiere casarse por amor. Tanto Lucio Boreno como su mujer se ríen en su cara. No es por maldad, es que en la antigua Roma el amor era visto como una ingenuidad infantil. El matrimonio era un contrato de negocios y de estatus. También vemos la famosa relación cliente-patrono. Cuando Boreno es edil, los vecinos van a pedirle favores,
pero no lo imaginéis como un rey en el trono. Era algo mucho más parecido a la mafia. El patrón recibía a sus clientes plebeyos o libertos en su casa a primera hora de la mañana para repartir los encargos del día a cambio de protección y comida. También la serie abusa del famoso saludo romano a nivel militar. Como ya os conté en el episodio sobre Tulo Stilio, ese saludo en realidad era un mito moderno que nació en el cine y en el arte neoclásico, pero que los romanos nunca usaron de esa forma. Por último, la serie refleja magistralmente cómo César destruyó la República desde dentro, usando sobornos, amenazas y llenando el Senado de caras nuevas y extranjeros para asegurarse el poder absoluto. César entendió que si dominas el Senado, dominas Roma. Las consecuencias de ese asesinato las veremos en el análisis de la temporada 2. En definitiva, Roma de HBO es una obra maestra. No es perfecta y se toma sus licencias, pero se nota el mimo histórico y la mano de productoras europeas como la BBC o la RAI italiana. Si este proyecto hubiera caído solo en manos de Hollywood, probablemente habrían tenido un engendro lleno de acción sin sentido que habría hecho enrojecer al mismísimo Júpiter. Roma de HBO es posiblemente una de las mejores ventanas que tenemos hoy en día para asomarnos al pasado. Otra sería este canal, así que si no estás suscrito a Guías de Roma, no sé qué estás esperando. Y hasta aquí el análisis de la primera temporada de Roma de HBO. Gracias por ver este vídeo. Dar un like si os ha gustado y que los dioses os sean propicios.